Continuamos en Brújula Internacional, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter @BrújulaInterPisoGB y mi cuenta personal @HalimNaim. A través de las redes sociales recibimos sugerencias, sus comentarios y sobre todo aclararemos sus dudas. En esta oportunidad vamos a conversar con Vladimir Kichlinger, él se encuentra en los Estados Unidos y vía Skype nos acompaña acá en el programa para hablar un poco sobre los procesos electorales a celebrarse en Latinoamérica. Luego de que hace 2 días, el día antes de ayer, se celebraran el último debate, el tercer y último debate entre los candidatos a la presidencia de México y por supuesto de cara al proceso electoral a vivirse el próximo domingo 17 en nuestro vecino país Colombia, en donde 2 tendencias radicales se están midiendo por la presidencia del país neogranadino. Vladimir, bienvenido a Brújula Internacional. Halim, un placer como siempre compartir contigo y con toda tu audiencia, a quien saludo con especial afecto. Bueno, Vladimir fue profesor universitario acá en Venezuela, director de la Escuela de Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello de Guayana y es uno de los que sumó una persona más a la lista de la diáspora venezolana, lamentablemente, pero es de esos venezolanos que nos enorgullecen en el exterior, es de esos que van a hacer las cosas bien y a trabajar como toda la vida se ha hecho en Venezuela, a hacerlo también en el extranjero. Vladimir, desde acá nuestro saludo y nuestro afecto, bienvenido. Igual, un honor. Gracias por tus palabras, Halim. Vladimir, importante que evaluemos la situación en México. Existieron 3 debates con pocas propuestas, con muchas controversias, en donde se acusaban de corruptos ambos candidatos, en donde además se decía que tenían pruebas, pero en ningún momento se presentaron pruebas. Existió un debate, sí, de alto nivel democrático, pero de bajo nivel, en temas de propuestas y en temas de solución de problemas que están planteados en México desde hace muchísimos años. ¿Cómo evalúas la situación mexicana? Bueno, lo primero que hay que destacar es que este es un año clave para toda América Latina. Las elecciones que se han vivido en distintos países, entre ellos, por supuesto, en la primera vuelta en Colombia, lo que va a ocurrir el 1 de julio en México y también lo que viene en menos de 3 meses en Brasil, va a ser determinante. Ahora, el segundo elemento que hay que destacar, que en el marco de estos debates, algo que tristemente no he visto sobre la mesa con mucha fuerza, Halim, tiene que ver con los asesinatos. Van más de 112 candidatos, precandidatos, excandidatos a distintos puestos y cargos públicos en México que han sido asesinados en el marco de este proceso electoral que se llevará a cabo el 1 de julio. Es decir, es realmente dramático y esta sería la primera gran diferencia entre las elecciones que van a vivir en México ahora el 1 de julio, a menos de ¿qué será? De poco más de 15 días y las que se viven actualmente en Colombia. Ahora, con respecto al debate y en concreto, son 4 candidatos. Coincido completamente contigo, altura no hubo en términos de profundidad, en términos de estrategia y de contenido. ¿Por qué? Básicamente tenemos candidatos que son muy disímiles en términos de altura política. Sin duda alguna, me lo pregunta seguramente en unos minutos, ¿quién podría ganar? No lo voy a decir hasta que tú lo hagas, pero 4 candidatos y de ellos uno ha logrado de alguna manera romper el esquema de campaña, justamente Andrés Manuel López Obrador, que si bien no es un político nuevo, ha tratado de vender su mensaje y lo ha vendido asertivamente en la población mexicana, venderlo de tal manera en la que a partir de la lucha en contra de la corrupción y del derrocamiento del status quo, México podría llegar hacia otro nivel, algo que es muy peligroso porque pues lo hemos visto coqueteando con algunas ideas que lamentándolo mucho han traído muchas más desgracias que beneficios y que bendiciones a nuestros pueblos. Entonces, este último debate lo vimos en función a los 3 candidatos, está, insisto, Andrés Manuel López Obrador, está Antonio Meade, está Anaya, que digamos en términos de cómo se está manejando la estadística, Anaya está de segundo, pero muy lejos, muy lejos de AMLO y por supuesto aquella denuncia, y tú lo comentabas en breve hace segundos, de Anaya cuando precisó a AMLO y le decía, hey, tú cuando fuiste jefe de gobierno de México, tú entregaste contratos a dedo, no lo hiciste a través de licitación. Dime si eso es cierto o no, si sí o no. Bueno, balbuceó el candidato Andrés Manuel López Obrador, finalmente dijo que no, pero entre palabras más y palabras menos pareciera que lo dejó en duda y le dio un ultimátum. Y esto no había ocurrido en los debates anteriores. Y le dijo, si te demuestro
que tú asignaste contratos a dedo, por lo tanto también participaste de esa corrupción que tú dices vas a acabar, tú renuncias a la candidatura, pues sencillamente el candidato prefirió no contestar a tal pregunta. Es decir, en México lo que se vive es un clima profundamente triste en función a la violencia, en función a los carteles de la droga, en función a, por supuesto, a la corrupción que está instaurada en México, y además tienes que meter un factor adicional, que es la figura de Trump. Cada vez que Trump ha hablado en contra de México, Andrés Manuel López Obrador sube las encuestas, imagínate. Bien, Vladimir, importante que lo menciones. Sabemos que López Obrador está liderando las encuestas en México. ¿Confías en las encuestas mexicanas? Bueno, no tanto como las colombianas, pero el margen que se maneja en la gran mayoría de las encuestas es lo suficientemente grande como para decir que creo que el 1 de julio va a ganar Andrés Manuel López Obrador. Vladimir, nosotros tenemos que ir a un corte, pero en la próxima parte continuamos conversando contigo acerca de las elecciones mexicanas. Tocaremos también las elecciones colombianas que están próximas a celebrarse este domingo 17. Y queremos dejar una pregunta al aire muy importante. De ganar López Obrador en México, ¿retrasa a México López Obrador? ¿Rompe relaciones o, por ejemplo, fractura las relaciones con los Estados Unidos? Para nada favorable con respecto a Donald Trump López Obrador en México. Recordemos que tiene una deuda bastante elevada con los Estados Unidos, que históricamente ha sido la hija pequeña de los Estados Unidos en América del Norte, pero que además de eso necesita de forma acérrima la ayuda de los Estados Unidos en todas sus políticas, tanto económicas, comerciales como sociales. Vamos a un corte y venimos con más de Brújula Internacional y Vladimir Kichlinger desde Estados Unidos. Usted está viendo Brújula Internacional.